Para poder colocar los comparativos en su estructura gramatical de manera correcta, existen ciertas reglas, que son las que vamos a tratar de explicar a continuación. Entonces, las reglas para la gramática correcta de los comparativos es la siguiente. Si el adjetivo termina, primera regla entonces, si el adjetivo termina en la letra E, simplemente se le agrega la letra R. Por ejemplo, y esto va a depender lógicamente de los adjetivos que queramos utilizar para la construcción de nuestras oraciones, para esa comparación de esas cosas, que algo es más que otra cosa. La primera regla entonces, cuando ese adjetivo o esa palabra termina en E, simplemente se le agrega la R. Por ejemplo, si estamos hablando de nice, esto cumple esta regla. Nice es bonito. Nice termina en E. Termina en E. Si termina en E, ¿cómo lo voy a transformar en un adjetivo comparativo? ¿Qué nos dice la regla? Que simplemente se le agrega, ¿qué cosa? R. Y tenemos la forma de los comparativos, que es ER, ¿verdad? Estamos tratando de transformar los adjetivos a comparativos, y para hacer esto debe tener terminación ER. Pero para tener terminación ER debe de seguir ciertas reglas. La primera regla es que cuando la palabra termina en E, simplemente se le agrega la R. Por ejemplo, nice sería nicer. Otro ejemplo pudiera ser safe. Vamos a ponerlo acá de este lado, de otro color, para no confundir. Safe. Safe termina en E y es una palabra corta. Si termina en E, ¿cómo lo transforma a un comparativo? Como safer. Y tiene terminación ER, que me habla de un comparativo. Safe significa seguro. Otro pudiera ser large. Son dos sílabas. La palabra corta termina en E y termina en E, entonces ¿cómo se transforma su comparativo? Como larger. Esa sería entonces la primera regla. Segunda regla. Van a ser para aquellos adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante. Esto sería consonante, vocal, consonante. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, cuando termine en consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la consonante y agregar ER. Por ejemplo, big. Esto termina, es una sílaba, es monosílabo,
termina en vocal, perdón, consonante, vocal, consonante. Cumple esto. Y no cumple esto, ¿verdad? ¿Termina en E? No. Cumple la segunda regla. Vocal, perdón, consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Cuando sucede esto, para transformarlo a un comparativo, ¿qué vamos a hacer? Nos dice la regla que voy a duplicar la última consonante, es decir, la pongo otra vez y la terminación ER. Entonces sería be here, con doble G. ¿Por qué? Porque cumple esta regla. Otro ejemplo. Flat, que significa plano. Flat, entonces termina o cumple esta regla. Consonante, vocal, consonante. Si cumple eso, entonces, ¿cómo sería la construcción de su comparativo? Duplico la última consonante, que es una T, y agrego ER. Flatter. Estamos hablando entonces de la segunda regla. Con esto entonces hay la necesidad de ver mi adjetivo que quiero usar en la oración, de ver cuál es su terminación. Primera regla, si termina en E, se le agrega ER. Si termina en vocal, consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ER. Cuarta regla. La cuarta regla, entonces, es para todos los demás, perdón, tercera regla, vamos a la tercera. Para todos los demás adjetivos que no terminen en E y que no tengan vocal, perdón, consonante, vocal, consonante, ¿qué va a pasar? Se agrega la terminación ER. Por ejemplo, tall. ¿Esto termina en E? No. ¿Termina en consonante, vocal, consonante? No, porque es vocal, consonante, consonante. Entonces, no es esta estructura ni es esta estructura. Si no es ninguna de las dos, simplemente se le agrega ER. Soft, suave. Alto, suave. ¿Esto termina en E? No. ¿Cumple la segunda regla? Tampoco, ¿verdad? Porque termina es parecido al anterior, vocal, consonante, consonante. Si no cumple ninguna de las dos reglas, ¿qué va a pasar? Simplemente se le agrega ER. Y la cuarta y última regla, para la construcción de los comparativos. Esto se aplica para palabras o adjetivos con más de tres sílabas. Por ejemplo, beautiful. Beautiful, ¿cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3. De 3 o más, ¿qué va a pasar? Le vamos a poner al inicio, para transformarlo a un comparativo, al inicio vamos a poner la palabra more. Entonces, esto sería more beautiful. Más
hermoso o hermosa, más hermoso. Otro ejemplo podría ser expensive. Lo vamos a poner aquí. 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Si queremos decir que algo es más caro que otra cosa, aquí no va a ser terminación ER. Podríamos decir que termina en E, se le agrega la R nada más. Expensive, pero no, eso no existe. Cuando son más de 3 sílabas, como es en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer un comparativo? Con la palabra more al inicio. Algo es más caro que otra cosa. Entonces, de esta manera tendríamos las reglas gramaticales para la construcción correcta de los comparativos de acuerdo a la estructura de cada uno de estos adjetivos. Cuando terminan en E se le agrega simplemente R, cuando termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se le agrega ER. Para todos los demás que no cumplan estas dos reglas, se le agrega ER, y para aquellos calificativos que sean de 3 o más sílabas, no se les va a poner ER al final, sino que se le va a poner la palabra more al inicio, conservando la estructura original de ese calificativo.